En este primer bloque presentamos a Valeria López del Zarra. ¿Cómo te va, Valeria? Muy bien, Muy muchas gracias por la invitación. No, buenas gracias noches. por haber venido. Sos abogada, sos militante feminista, sos integrante de la multisectorial en Santa Fe, sos sobre todas las cosas una persona interesada en una discusión, como decíamos al principio, grandísima, complejísima, interesantísima por la coyuntura en la que se está dando también, que es la discusión sobre reglamentar y legalizar la interrupción del embarazo. En principio quería, como tenemos tiempo para charlar, cosa que no es habitual en la televisión, te quería preguntar, actualmente, ¿qué está legislado en la Argentina? ¿Quiénes pueden abortar? ¿Qué mujeres pueden abortar? Y quiénes no, evidentemente con esta primera respuesta me aclarás quiénes no, pero ¿quiénes pueden abortar en Argentina? Así es. Bueno, como vos bien decías en la introducción, digamos, lo que se está por tratar ahora es muy importante, pero también hay que reconocer que en la legislación vigente actualmente, desde el año 1921, tenemos, digamos, casos puntuales que está, digamos, despenalizado el aborto, que son un caso de violación y en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer. A mí me gusta decir persona gestante, más que mujer, un poco con las terminologías inclusivas y respetuosas de todo el colectivo LGTBI y además, digamos, con la ley de identidad de género que tenemos, digamos, respetar esas cuestiones. Cualquier persona gestante, digamos, puede en estas dos causales interrumpir un embarazo. Eso es así desde 1921 en nuestra legislación vigente y es por causales. Por ahí en la legislación comparada se legisla también así, o por causales o por una cuestión de límite temporal hasta X cantidad de semanas, que es un poco lo que se plantea también en el proyecto que se debate el próximo 13 en nuestro Congreso Nacional. Puntualmente, siempre esa redacción del Código Penal desde 1921 siempre fue, digamos, atacada, interpretada con obstáculos desde quienes tenían que llevar adelante estas prácticas, pero la Corte Suprema de Justicia en el 2012 puso fin a esas discusiones y determinó estas dos causales, la causal salud, que solemos decir cuando explicamos esto, y la causal violación. También en ese fallo, que es muy importante, por eso nosotros siempre que tenemos la oportunidad lo citamos, la Corte especificó, digamos, puntualmente que en el caso de violación no hace falta judicializar, denunciar, ni volver a revictimizar y hacer pasar a la mujer por relatar ese hecho por el que ha pasado, sino que basta y es suficiente con una declaración jurada que la persona firma en el efector de salud, en el hospital público, donde estemos hablando que se va a realizar la práctica, y no se tiene que judicializar ni dilatar, justamente porque más segura es la práctica cuanto antes, digamos, se lleve a cabo. También en ese fallo es muy importante porque la Corte le ordena, exhorta, vamos a decir, al Estado que diseñe las políticas públicas para garantizar estas prácticas en los efectores de salud, en el sistema de salud pública y, bueno, también, digamos, en lo que tiene que ver con la cobertura de esta práctica por obras sociales. Se me escapa el caso de la Corte Suprema que legisla sobre el asunto. El fallo FAL. El fallo FAL. FAL en realidad son las iniciales. Iniciales. En el fallo FAL, los integrantes de la Corte también mencionan algo muy interesante. Dicen que a pesar de que puede haber excesos, a pesar de que puede haber relatos mendaces sobre la condición o la situación de violación que ha sufrido una mujer, eso es una nimiedad al lado de la corrección que va a hacer el propio sistema estatal frente a las mujeres que han sido violadas. Es decir, ¿va a haber casos de abuso, digamos, de mentiras? Probablemente sí, dice la Corte, o desarrolla la Corte. Pero lo importante es que el efector público, el médico, en esa entrevista que tiene en privado con la mujer y que se firma esta declaración jurada, como mencionabas, alcance y contenga a la mujer que efectivamente fue violada. Yo creo que por lo que pudo relevar en
en algunos nosocomios de la zona, esto funcionó en Santa Fe, funciona bastante bien, me parece. Sí, y también el fallo ese de la Corte lo que vino también a precisar es qué entendemos por salud, porque el artículo del Código también es muy escueto en decir cuando peligra la vida y la salud de la persona. Y salud está entendido, digamos, en sentido amplio, integral, como lo entiende la Organización Mundial de la Salud. Salud es todo bienestar físico, social, digamos, psíquico, emocional, más allá de cualquier tipo de afección. O sea, no es únicamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Entonces, bueno, esto, digamos, cuando hablamos de temas de salud mental y demás, también es importante tenerlo en cuenta. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, comentarte, yo tengo puesto este pañuelo, y vos hiciste muy bien esta introducción del caso de Irlanda y bueno, de cómo el tema de la despenalización y la legalización del aborto no, digamos, nos exceden a los límites de este país, y tiene que ver también con la militancia del movimiento de mujeres acá y de manera global, vamos a decir. Puntualmente, bueno, lo de Irlanda el mes pasado ha sido, digamos, importantísimo en el sentido de que es un país predominantemente católico, y que este referéndum, digamos, también ha tenido un resultado histórico en lo que ha sido comparado con referéndums anteriores en sus resultados. Sí, claro. Incluso en 1983 hasta estaba prohibida la profilaxis. Estaba prohibida la venta de preservativos. Bueno, sí, no, los avances y las conquistas de derechos, si uno hace un reconto de cómo ha ido avanzando, es muchísimo. Pero puntualmente en este tema del aborto, no solo en lo de Irlanda, sino también, quizás no de manera exclusiva que se haya abordado, pero sí en cada manifestación, en cada marcha del movimiento de mujeres, es un reclamo. En el mundo y en Argentina, digamos. Nosotros lo hemos visto el año pasado, por ejemplo, en lo que fue un día después que asumió Trump, que se convoca la marcha de mujeres, que fue masiva y que fue histórica en Estados Unidos, para reclamar, bueno, derechos de las mujeres, acoso, el tema del aborto también estaba, y sobre todo ahí creo que el reclamo más fuerte eran las cuestiones de discriminación y la participación política de las mujeres. Después, el paro internacional también de mujeres del año pasado, el 8 de marzo en todo el mundo, me parece que tiene que ver con estas manifestaciones y conquistas de derechos. Y bueno, acá desde 2015, con esa masiva marcha del movimiento Ni Una Menos, también el tema del aborto ha sido una de las banderas que en cada manifestación, digamos, se ha pedido, digamos, y se ha reclamado. Y me parece que es el movimiento de mujeres el que ha puesto en agenda este tema, digamos, en Argentina. Yo mencionaba el pañuelo recién, el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El lema de la campaña tiene 3 pilares. Nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Entonces, justamente estas 3 políticas, digamos, que son, digamos, sumamente necesarias para evitar sobre todo la muerte de mujeres, que es la consecuencia más fatal, y también la criminalización y persecución, digamos, a las mujeres que están, digamos, queriendo acceder y ejercer un derecho. Si una mujer aborta en Argentina, ¿es perseguida penalmente? Fuera de estos casos que yo hablaba al inicio, digamos, que no está en ninguna de las 2 causales, es así, pero debo, digamos, serte honesta que es selectiva esa sanción del derecho penal y esa persecución, porque nosotros no vamos a ver ninguna mujer de sectores medios o con un fuerte poder adquisitivo que esté presa por interrumpir un embarazo en este país. Lamentablemente, la persecución es a las mujeres de los sectores populares, y esto va de la mano, digamos, y refuerza la criminalización de la pobreza y de las mujeres pobres. Nosotros, bueno, hemos visto también años anteriores la manifestación por la liberación de Belén en Tucumán, que llegó con un aborto espontáneo a un hospital y fue denunciada en vez de en el momento ser atendida, socorrida y garantizar, digamos, el acceso, digamos, a la salud.
Puntualmente, digamos, esa es mi opinión y creo que justamente nosotros decimos aborto legal para no morir. Morir es la consecuencia más trágica, pero también, digamos, estas condenas, estas, digamos, persecuciones a las mujeres también es otra de las consecuencias y que una ley, digamos, que estamos exigiendo de despenalización busca esto, justamente, terminar con este tipo de persecución. Nosotros hablamos en lo que es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos en la campaña de despenalización, es decir, para que no sea más tipificado como delito la interrupción del embarazo, y por otro lado, la legalización lo que implica es que en todos los efectores de salud y en los hospitales públicos se lleve a cabo y se garantice esta práctica. Y bueno, que no suceda que se escondan detrás del escudo de la objeción de conciencia para no garantizar. Bueno, ayer escuchaba que de las discusiones en las comisiones del Congreso surgieran varias preguntas que iban motivando cambios en la mirada de algunos legisladores. Por ejemplo, Felipe Solá se sacó una foto con un médico y la subió a Twitter anoche aclarando por qué había cambiado su posición de antiabortista a abortista o a favor del aborto legal y cuando estaba en contra. Pero las cuestiones que se estaban dando en estas últimas horas eran si las adolescentes podían denunciar por sí mismas o con el acompañamiento de sus padres, las semanas transcurridas de la concepción, y me está faltando una, pero que eran las tres, las causales, y las causales. El proyecto que se está diseñando y que se va a poner a consideración el 13 de junio en el Congreso, en el trazo grueso, ¿qué contiene? Así, a vuelo de pájaro, digamos, hablando mal y pronto, es un proyecto, se presentó el 5 de marzo por la campaña nacional, sí. Y puntualmente lo que establece es una interrupción voluntaria del embarazo con un límite temporal, que es el de 14 semanas. Eso como primera parte. Y fuera de ese plazo, más allá de esas 14 semanas, establece causales. Una es la causal violación, la causal, digamos, salud, que son los ejemplos que dábamos que ya están en nuestro país desde 1921, y se agrega malformaciones fetales graves, digamos, como una tercera causal que hasta el momento no estaba. Puntualmente es innovador el proyecto porque hace alusión a lo que es consentimiento informado, es decir, que la persona que va a llevar adelante la práctica de interrupción del embarazo manifiesta que ha sido informada de los riesgos que la práctica conlleva y que decide llevarla adelante más, o sea, sin influencias de ningún tipo. También avanza en cuanto a adecuarse este proyecto a lo que es las edades, digamos, para decidir sobre el propio cuerpo, ayornándose al Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia en 2015. Sí. Entonces, este proyecto, en lo que tiene que ver con menores de edad que tengan 16 años, plenamente, digamos, pueden decidir al respecto, digamos, sobre llevar adelante esta práctica y... sin la autorización de los padres. Sí, un menor de edad de 16 años puede decidir sobre su propio cuerpo y la edad, digamos, ahí en discusión de lo que vos decías con el tema de autorización de progenitores, puede ser madre o padre, o un representante legal, en el caso que no tenga, es los 13 años. 13. Exactamente. Lo mismo también prevé el proyecto lo que son las personas con discapacidad, digamos. Bueno, la decisión va a estar también, digamos, contemplada con el sistema de apoyos que prevé el Código Civil y Comercial y en el caso de que sea una persona declarada incapaz, con quien sea su representante. Además también el proyecto contempla esto que yo te decía al inicio de nuestra charla, que era todo el tema del colectivo LGTBI y que toda persona con capacidad de gestar, no solo la mujer, puede, digamos, también tener acceso a la interrupción del embarazo. Uh-huh. En el caso de los objetores de conciencia, Santa Fe si bien tuvimos una mirada muy progresista en los últimos años del asunto, también nos hemos encontrado con que
todo el área de ginecología, por ejemplo, un hospital como el Iturraspe, se declararon objetores de conciencia a todos los médicos, lo cual es una gran contradicción, ¿no? Porque podrías especializarte en otra cosa que no te obligue a ir en contra de tus creencias religiosas, por ejemplo. Pero es un problema, porque en las grandes ciudades seguramente habrá médicos o habrá efectores públicos donde esta práctica se lleva adelante, en el caso de que se apruebe la ley, sin problemas legales, sin problemas de ningún tipo, ¿no? Pero también habrá en otras comunidades sectores y nichos reaccionarios o sectores y nichos de objetores de conciencia que van a generar un gran problema. Sí, resistencias. Sí. A esas mujeres. ¿Cómo resuelve la ley eso? Sí, la ley, digamos, por eso yo creo que es la discusión que va a seguir, si esto sale y se avanza, ¿no? En la ley no hay mención, digamos, al tema de objeción de conciencia, lo que nosotras de todos modos, en el proyecto de ley, lo que nosotras de todos modos siempre, digamos, estamos aclarando, y creo que bueno, que digamos que la objeción de conciencia es individual, no puede ser institucional, como es el ejemplo que vos dabas recién. Es decir, digamos, la objeción de conciencia viene a ser una opción para aquel profesional de la salud que por la función que cumple tiene que cumplir ciertas obligaciones que chocan con su libertad, mejor dicho, con su cuestión, digamos, religiosa, morales, éticas, que lo hacen, digamos, no querer cumplir esa obligación. Entonces, de un médico, pero no podemos permitir que un servicio completo de ginecología de un efector público, de un hospital público, por completo, digamos, se declare objetor, porque eso es una objeción de conciencia institucional y es un escudo para no estar garantizando a las mujeres acceder, digamos, a una práctica que es un derecho, es un ejercicio de ciudadanía, de libertades, de una decisión, digamos, tomada con autonomía. Lo que nosotros creemos que la experiencia Santa Fe en su momento, digamos, fue muy buena y muy clara, esto de abrir un registro de objetores, y incluso la provincia de Santa Fe, primero fue con Capielo, después se continuó y ahí se cerró el registro con Drizum. Tuvo una planilla incluso, porque no estamos hablando de objetar únicamente esta práctica. Hay objetores de distribución de anticonceptivos, de realizar ligadura de trompas, de colocación de DIU, de un montón de prácticas que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, estaba bueno tener de antemano las reglas claras de decir, bueno, a ver, acá con qué médico voy a atenderme yo que vengo a pedir esta práctica, si se ha declarado o no objetor. Estuvo bueno, lo que sí en su momento se dio un plazo, y después fuera de ese plazo hubo personas que se quisieron digamos incorporar y ya era fuera de tiempo y se pidió prórroga, se dio la prórroga, se volvió a cerrar y pasaba esto, digamos, de que no quedara nadie para garantizar digamos el acceso a la práctica en un hospital público que atiende a todo el centro norte de la provincia, como en el caso del Iturraspe que vos mencionaste. ¿Por qué se plantea desde el espacio que integrás la cuestión de la salud pública? Es decir, una discusión de salud pública. ¿Por qué? Eso está en el proyecto, digo lo de los objetores que te mencionaba recién relacionado a la salud pública, porque, digamos, justamente el encomendado del que tiene que cumplir las funciones en ese sector es garantizar, digamos, el acceso, digamos, a un derecho a la salud en el efector público, pero puntualmente, digamos, la interrupción, el proyecto, la interrupción voluntaria del embarazo está pensado, digamos, para cualquier efector de salud dentro de lo que es el sistema de salud. Puntualmente, aparte, expresamente se prevé, digamos, la cobertura por las obras sociales, en nuestro país. ¿Cuántas mujeres mueren por esta práctica clandestina?
Mira, las estadísticas, como esto es una práctica que se hacen, como vos bien decís, en el ámbito clandestino, son estimativas, digamos, los números que Claro. hay. Porque No hay números los oficiales. números salen, claro, si bien, bueno, hay reconocimiento del Ministerio de Salud de Nación en 2015, cuando se revé y se adecúa el protocolo de interrupciones legales, que eran para los dos casos de la causal violación y la causal salud, donde se reconoce que hay en Argentina al año un número que va de entre 370.000 hasta 500.000 mujeres que abortan al año, y las tasas de mortalidad materna a causa de interrupciones de embarazos por aborto, digamos, que estaban, pero son, digamos, de 2015 los números que te puedo decir, alrededor de 33 mujeres que mueren, digamos, por abortos. El tema, Sí. digo, de lo de las estadísticas es, o de dónde surge, digo, para decir este número que te estoy diciendo, de los registros de hospitalización, de atenciones de abortos incompletos, atenciones post-abortos o las complicaciones, digamos, Sí, posteriores por no hacerse en lugares, digamos, con las condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, eso también, no tener, digamos, números actualizados, más cercanos, digamos, a la realidad de lo que tenemos todos los días, bueno, digamos, también complica para el diseño de una política pública. Para la ley argentina, una pregunta que puede sonar venenosa, pero no tiene esa intención. Para la ley argentina, ¿cuándo una persona empieza a tener derechos? Eso es la legislación civil, Sí. digamos, y es desde el momento de, digamos, la concepción, y hasta ahí es cuando está la redacción, digamos. Después en el proyecto inicial había, digamos, más, en el proyecto antes, digamos, de que salga el Código Civil y Comercial de la Nación, había otros proyectos que aclaraban más. Y después el tema de la fecundación y la anidación, digamos, en el útero, digamos, de la mujer y demás, son también discusiones que tienen que ver con esto de la realización de manera segura de esta práctica. Cuanto antes, digamos, por eso nosotros hablamos también de aborto legal, seguro y gratuito. Hablamos de seguro, digamos, cuando implica a veces llevar adelante esta práctica de manera medicamentosa y sin riesgos para la mujer en estas etapas también, digamos. Pero bueno, sí, así es en nuestro derecho. Si el derecho civil, si el Código Civil plantea eso, si si Argentina ha decidido proteger la niñez con una asignación universal, si ha decidido proteger a la mamá embarazada de los 3 meses con una subvención, ¿no estaríamos tapando violando esas dos leyes previas? No, Héctor, porque ¿No? la Argentina también ha yo lo tengo resuelto, pero me gustaría que lo comente la gente. Pero sí, también, digamos, por ahí son preguntas que entiendo que los televidentes se hacen y que está bueno, digamos, contestar, aclarar. En mi opinión te digo que no, que creo que así como también, bueno, la Argentina ha firmado estos tratados internacionales que vos decís, ha firmado la CEDAW, ha firmado, digamos, un montón de derechos, de tratados de derechos a nivel internacional que protegen, digamos, estas decisiones de la mujer. Incluso recientemente, hoy lo veía publicado, el comité, digamos, de la comisión, digamos, de lo que es el Comité de Derechos del Niño, recomienda justamente en materia de lo que es niñas y adolescentes que se tiene que garantizar esta práctica de aborto legal, seguro y gratuito. Estaba en inglés, así que es lo que se publicó en la página del ACNUR. Después te lo reenvío. Pero bueno, justamente, digamos, también hay recomendaciones en este sentido, es decir, no obligar a digamos, maternidad forzada y a, digamos, menores que muchas veces han sido víctimas de abuso a continuar con esto. Y también son tratados internacionales que Argentina ha suscrito. Hay mucho dogma, mucho corset religioso en esta discusión.
Yo creo que sí, digamos, pero me parece, de todos modos pondero que se haya puesto este tema en la agenda pública y que se haya debatido y que se escuche. Yo creo que el eje de la discusión no pasa por aborto sí, aborto no, digamos, católicos contra ateos o agnósticos. Ateos, claro, no, la discusión pasa por despenalizar y legalizar una práctica que se hace en la clandestinidad. Fundamentalmente, despenalizar, como te decía hoy, no perseguir a las mujeres y no criminalizar, y por otra parte, bueno, legalizarlo. Yo creo que los argumentos, sí, son de toda índole, vienen, digamos, de la religión también. Nosotros fuertemente nuestros argumentos y fundamentos del proyecto y de defender este derecho viene justamente de plantearlo como un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de libertades y de derechos de las mujeres. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por la invitación.